הסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם, נמצא השם יתברך, ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. אוי אוי אוי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. אוי אוי אוי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם. Buenas tardes, amados hermanos. Esta es la sorpresa que teníamos en el día de hoy. La sorpresa es porque estamos transmitiendo directamente pues de nuestra sinagoga. Baruch Hashem. La verdad que estamos muy contentos de con pocas personas, realmente. Con pocas personas, apenas estamos acá, 5 o 6 personas. El equipo técnico, por decirlo así, que está pues para la transmisión, y mi esposa y luego 2 personas más. Bien, quizás, como decía mi esposa, quizás es una forma en que debemos pues, de poner en práctica nuestra fe, de poder hacer las cosas para que el Eterno envíe esa bendición que tanto tiempo hemos esperado, de poder nuevamente estar todos juntos. Y así lo confesamos, ¿verdad? Amén. Bien, dando comienzo pues la parashá de esta semana. Se llama dio por título Quítese, que significa cuando salga. La porción de la palabra de Dios en esta semana está pues realmente colmada
de muchas enseñanzas, preceptos y consejos. Ella se caracteriza por tener muchos y varios temas y muchos mandamientos. De hecho, esta es la parashá que más misbot, que más mandamiento tiene, las cuales 27 son activas. Quiere decir lo que tenemos que hacer. Y tiene 47 pasivas, lo que no debemos de hacer. Lo que está prohibido. Para un total de 74 preceptos. Del 532 al 605. Bueno, así comienza nuestra parashá de hoy. Cuando salga a la guerra contra tus enemigos, los entregaré a Adonai, tu Dios, en tu mano, y cautivaré a tus enemigos, los cautivaré a sus cautivos. Viendo la frase de esta Bete Pasú, que dice a la guerra contra tus enemigos. Nos puede traer muchas enseñanzas este tema. Si nos podemos recordar la historia de nuestro pueblo, nos vamos a dar cuenta que son innumerables los enemigos que hemos tenido y que tenemos como pueblo de Dios. Muchos intérpretes del texto sagrado de la Torá coinciden en afirmar que se alude aquí al enemigo principal de la persona. Puede ser el enemigo principal de la persona, el deseo hará, la inclinación al mal. En efecto, cuando la persona se enfrenta al tipo malo que trata de seducirlo en ciertas situaciones para que cometa pecado, aluciendo o sea, exponiendo razones y argumentos para demostrar o justificar que es solo un pequeño y un simple desliz, algo que no es grave. Que por cierto, siendo lo más aconsejable y adecuado en esta instancia, amado, es guerrear contra él. ¿Contra quién? Contra el instinto del mal. Y no debemos de claudicar, no rendirse y hacerlo cautivo, es decir, dominar su instinto, amado. Por otro lado, la Torá recomienda algo muy importante, muy valioso. En primer lugar, a decir, si sales, cuando salga, se sale, como dice el versículo, quiere indicar que la guerra, pleito, discusiones, pelea, cuando sea necesaria y no se puede eludir. Además, olvidemos lo que dice, somos gente civilizada. No lo hagas dentro de tu hogar. Vamos a decir, vamos a tomar un cafecito afuera.
te invito a tomar un café, vamos a discutir este problema. Pero no lo haga dentro de tu hogar, ni en presencia de los familiares o allegados. El segundo término dice contra tu enemigo. Cuando salga contra tu enemigo, para indicar que solamente es contra enemigos se hace la guerra, pero no contra amigos. Nuestros hermanos, cónyuges, familiares, que son los que realmente queremos y amamos. Ellos son seres amados, no son nuestros enemigos. ¿Quién me sigue? ¿Verdad? Amén. Otros intérpretes, con respecto al capítulo 25, 17, 18, que es la última porción de esta parasha, dice lo siguiente. Recuerda lo que hizo Amalek en el camino cuando salía de Egipto. Cómo salió a tu encuentro en el camino y cortó el paso a todos los débiles que se reservaban tras de ti cuando estabas cansado y exhausto. Ellos no temieron a Dios. En el libro Shemot Éxodo, capítulos 17, 8 a 16, ahí se describe la batalla entre Israel y Amalek. Cuando nuestro pueblo comenzaba su travesía por el desierto, el ataque de Amalek tuvo un aspecto especialmente atroz. Fíjense que los grandes milagros de las 10 plagas, la división del Mar Rojo y la eliminación del ejército egipcio, estas cosas, estos acontecimientos, viniendo de parte de nuestro Padre Celestial, le dieron a los judíos fama que ninguna otra nación se atrevía a atacarlo. Mas sin embargo, Amalek, sin miedo, sin temor, los amalequistas lo desafiaron a luchar. Pero hay algo importante acá. Amalek atacó solamente a quienes, a los cansados y a los exhaustos, que están rezagados al final del campamento. Aquí hay algo importante. Podemos entenderlo como una interpretación algo metafórico. Yo diría más bien podría ser una revelación. Sabemos que la nube de gloria, las nubes de gloria, o sea, la columna de fuego y la nube, ellas protegían a los judíos y aliviaban las dificultades de su viaje. Cabe hacerse una pregunta. ¿Quiénes eran los cansados, los exhaustos? ¿Quiénes sufrieron el ataque de Amalek? Si ellos tenían una columna de fuego que los defendía de sus enemigos,
una nube que lo protegía del sol. ¿Por qué a esto no? Pienso que eran aquellos cuyos pecados impedían que la nube de gloria no podía tolerar su presencia. Ellos se vieron forzados a abandonar este escudo de protección y ellos sufrieron la fatiga del viaje. Acá hay una gran enseñanza para todos nosotros. Los cansados y los exhaustos habían sufrido la consecuencia del ataque de Amalek por haber transgredido la Torá, por haber pecado. Quiere decir, por haberse rebelado contra Hashem. Al haber transgredido la Torá, haber pecado, la protección de Hashem, la nube que nos cubre para protegernos del mal, ya no está, se ha ido. Porque hemos pecado. Somos nosotros, amados, que creamos un abismo, una brecha, una separación de nuestro Padre Celestial. Somos nosotros los que creamos, hacemos esa separación. No es Hashem. Hashem está siempre en el mismo lugar. Nosotros somos los que nos alejamos. Nos sentimos cansados y exhaustos. Porque estamos de último en el campamento. Y somos presa fácil del enemigo. Amados hijos, quiero recordarles que el Eterno nos ha dado una alma pura. Y esa alma se va corrompiendo, se va siendo corrupta, se va enflaqueciendo y tornándose débil por permitir cosas que no debemos hacer. En nuestro transitar por la vida. O sea, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad ayudar, fortalecer, alimentar nuestra alma para poder dominar el deseo Alá. Algo parecido pasa con el tema de la falsa medida y pesa, que también está relacionado en esta parasha. Medida y pesas. La Torá alude al concepto del pesado en el libro del Proverbio 11, 1 y 2, que dice: una falsa balanza es abominable ante Hashem. Cuando llega la rebeldía, va seguida la vergüenza. Amados hermanos, la persona que desafía el deseo de Hashem y usa falsas medidas, ha de sufrir la vergüenza del conflicto con Amalek, o sea, va a ser atacado. Lo cual lo conlleva a no estar bajo la protección del Eterno. Porque el Eterno hemos creado una separación. Esa protección que nos tenía la hemos
nosotros en realidad. En realidad, Levítico 19 dice, no falsificarás la medida de longitud, peso ni volumen. Deberás tener una balanza honesta, pesa honesta, una medida honesta, seca honesta y una medida líquida honesta. Acá José cita de nuevo este precepto, hace esta repetición, ¿verdad? Para que tengamos presente la honestidad. Se cita este pasuk como la fuente del precepto de realización de mantener medida honesta. Los profetas también advirtieron que no se usarán falsas medidas. En el libro de Ezequiel, capítulo 45, dice, tendrán balanza justa, peso justo y medida justa. Establecerán un peso y una medida para recibir los diezmos con precisión, la décima parte. Había dicho hace poco que los cansados, los exhaustos habían sufrido la consecuencia del ataque de Amalek por haber transgredido la Torá, por haber pecado. Y eso quiere decir rebelarse contra Hashem. Y habrá de sufrir la vergüenza. Amado, el espíritu que es el soplo de vida que nos da el Creador, nuestro Padre, es puro. Así como en el alma está nuestro intelecto, las emociones, el raciocinio, los sentimientos, todo esto que vienen formando en nuestro crecimiento, se va formando, va creciendo todas estas cosas, el intelecto, la emoción. También déjame decir que también va creciendo la inclinación del mal. Esto depende de ti. Si tú no alimentas tu alma para que crezcas tú, para empujar a tu espíritu, para que se conecte con el Eterno, vas a fallecer, vas a morir. Tú tienes que alimentar a tu alma, darle de comer a tu alma. Por tal motivo debemos de alimentar, ayudar a nuestra alma, como dije, que se conecta con nuestro prójimo. El alma se conecta con el prójimo, para que ella misma ayude a elevar nuestro espíritu, que se conecta con Hashem, tratar el asunto de para la creación del mal. ¿Para qué? Para que sea dominado, que no esté a flor de piel. Capítulo 25, 15 de nuestra parashá dice: deberás tener una pesa completa y honesta. Esto te permitirá perdurar largo tiempo en la tierra que te da el Señor, tu
Eloa. Este versículo, el versículo anterior a este, afirma no deberás tener, y este afirma deberás tener. Si la persona falsifica sus medidas, sus pesos, finalmente no tendrá nada. Pero si negocia, esta persona negocia con honestidad. Pero decirte que finalmente tendrás muchos bienes. De lo contrario, como dice el versículo 16, capítulo 25, dice, pues todo aquello que sea deshonesto y sigan estas prácticas y todo lo que actúen en forma deshonesta son aborrecibles ante el Señor tu Dios. Debemos de tener en cuenta que la frase todo lo que actúan en forma deshonesta incluye práctica deshonesta fuera de la falsificación de la medida y peso. Quienes consuman estos actos también son aborrecibles ante Hashem al caer en la inclinación al mal. Profundicemos un poco más en el desear, inclinación al mal. Veamos cómo Él actúa en nosotros. Cuando la persona se enfrenta al instinto del mal, cuando la persona se enfrenta, nuestros sabios lo explican de una manera muy sencilla. Nuestros enemigos no son todos aquellos pensamientos, son todos aquellos pensamientos que nos llevan a transgredir la Torá. Como actúa el desear, ¿qué nos hace pensar? El desear, que dice algo, nadie te va a ver, nadie lo va a notar. Que tiene eso de malo que te pueda comer una chuletica. Nadie te va a ver, está en tu casa. Además, de eso nadie se ha muerto. O comenzó a chuleta. Digo esto porque es un precepto, un mandamiento. Mira que te conviene. Eso es otro pensamiento. Es solo una mentirita blanca para ascender a ese puesto que tanto deseas. Fíjate que la lista de la poder es grande para los aspirantes. Así que no importa, nadie se va a dar cuenta. Es una mentirita blanca. Y esto es porque la menor oportunidad, amado, para cometer transgresión contra la Torá, nosotros mismos buscamos excusas para salirnos, como dicen, para salirnos por las maestras, por los maestros. En vez de buscar la forma de cumplir los mandamientos, buscamos oportunidad para incumplir al Eterno. Lamentablemente, la desobediencia
está en nuestro instinto. Como decía al principio, debemos de guerrear contra él, el instinto, hermano. No debemos claudicar y hacerlo cautivo. Dominar su instinto, hermano. Debemos dominar el deseo. Pero supongamos que somos obedientes y nos esforzamos por cumplir la amistad. Le voy a decir una cosa: los enemigos no dejan de atacar. Pareciera que escuchamos esto. Ese mandamiento cualquiera lo cumple. El que lo ha cumplido por cumplido, no por amor. Además, escuchamos, no es necesario esforzarte, que te esfuerce tanto, que te lo merece, porque tú tratas de ir contra la corriente, ya no tienes amigos. Así son nuestros pensamientos. Amado, podemos decir que nuestros enemigos son nuestros pensamientos, que nos atacan constantemente. Amado, el deseo hará los malos pensamientos. Tienen como principal objetivo es doblegarnos para que no le sirvamos a nuestro Creador. Se aprovechan especialmente de los momentos en que nos sentimos más débiles. Su principal arma de combate, ¿sabe cuál es? Las excusas. Observemos lo que el Eterno nos dice en el Tehillim 94 de los pensamientos. Versículo 11 dice: Adonai entiende que los pensamientos del hombre son vanos. Encontramos también en Tehillim 146 que dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo momento, en el mismo día, perecen sus pensamientos. En pocas palabras, amado, nuestro pensamiento no tiene ningún valor. Obviamente, aquellos que están en contra los mandatos de Hashem. Como está escrito, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Hashem y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Mashiach. Porque estos tipos de pensamientos son nuestros enemigos, amados, que nada valen. Lo único para el hombre debe ser la obediencia a la Torah. Incluso hay una versión que habla de los pensamientos, que dice lo siguiente: cuando ellos toman su último aliento, regresen al polvo. En ese mismo día, todos sus pensamientos perecerán. Bendecido es aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Adonai,
su Dios. Amén. Amén. Bendito es nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, quien, conociéndonos aún más de lo que nosotros podíamos llegar a conocerlo, nos otorga una estrategia para luchar y entrar en guerra contra los pensamientos que nos llevan ¿a qué? A desobedecer. Y esa estrategia que nos otorga nuestro Padre Celestial se llama la voluntad. Es razón, la voluntad. Cuando tengamos la voluntad de enfrentar los pensamientos que nos llevan a obedecer, nuestro Padre amado estará con nosotros y entregará a nuestros enemigos en nuestras manos. Amén. Amén. Es decir, que dominaremos nuestro pensamiento, por lo tanto, es nuestras acciones. Cuando nosotros dominamos nuestras acciones, cumpliremos fielmente la Torah, obedeciéndole a nuestro Dios en todo momento. Amén. Bien, habiendo aclarado un primer asunto, pasamos a un segundo segmento. Pasaremos a llevarnos en la enseñanza que el Eterno quiere que expresemos en el día de hoy. Muchos pueden pensar que la guerra que debemos de enfrentar será más adelante, en los últimos días. Ya se está hablando de los últimos días. Podemos pensar que en el día D que debemos enfrentar, que debemos ir a la guerra. Eso será más adelante, con todo aquello que nos dice el libro Revelación, Apocalipsis. Pero debo aclarar que, aunque parezca catastrófico o parecía una visión, algo extremista, amado, la guerra no es realmente lo último día. En el día de Armagedón, la guerra, amado, es ahora, es al diario. Podríamos decir, cuando llegue el Armagedón, es que vamos a guerrear. Pero déjame preguntarle algo, ¿cómo vamos a vencer si no tenemos entrenamiento? Si no tenemos entrenamiento, ¿cómo vamos a vencer? ¿Acaso enviaremos a alguien a la guerra sin siquiera saber cómo va a defenderse? Cuando me refiero a enfrentarnos a una guerra a diario, es porque a cada instante, amado, se presenta algo nuevo. Cada día tiene algo nuevo con que guerrear. Déjame decirte que los pensamientos no dan tregua, no suspenden
sus ataques, ¿no? Hay una costumbre en nuestro pueblo con el comienzo del mes Elul, cuando se inicia. Hay una costumbre de tocar el shofar todos los días, con excepción el día anterior a Rosh Hashanah, cabeza de año. En tiempos antiguos se acostumbraba tocar el shofar como llamado para la guerra. A terminar el Yom Kippur, lleve perdón, anunciará el tan anhelado regreso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Con el toque del shofar que escuchamos cada día en el mes de Yul, lo que el Eterno desea es llamarnos la atención al despertarnos espiritualmente. Y así como en tiempos remotos, prepararnos para la batalla individual que debemos lidiar diariamente contra nuestros enemigos. La guerra no es puede haber una guerra en conjunto, pero principalmente es algo individual. De manera que podamos entonces incrementar nuestro cumplimiento de los mandamientos. Veamos qué nos enseña Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Pues a pesar de que vivimos en este mundo, no hacemos la guerra de una forma carnal, porque las armas que usamos para hacer la guerra no son del mundo. Por el contrario, ellos tienen el poder de Adonai para demoler fortalezas. Nosotros derribamos argumentos y toda clase de arrogancia que se levante contra el conocimiento de Adonai. Y llevamos cautivo todo pensamiento y lo hacemos obedecer al Mashiach. Y como sean completamente obedientes, entonces estaremos listos para castigar todo acto de desobediencia, para castigar todo acto de desobediencia. Si la Torah, pero si la estrategia, como dije hace poco, es la voluntad, ¿a qué alma se está refiriendo acá? Veamos Filipenses, capítulo 4, 4 al 8, dice: regocíjense en unión con el Señor, siempre. Lo digo otra vez, regocíjense. Permitan que todos vean cuán razonable y amable son ustedes. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Por el contrario, hagan rogativas a Hashem mediante oración y petición con acción de gracia. Entonces, el Shalom de Elohim, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, guardará seguro sus corazones y su mente en unión con el Mashiach Yeshua. Para concluir, hermano, enfoquen su pensamiento hacia todo
porque es verdad, noble, justo, puro, amable, admirable, en alguna virtud o en algo digno de alabar. Así acercaremos a nuestros pensamientos a diario para dar espacio al Shalom, la paz que nos concede nuestro Padre Celestial, enviando su Ruach HaKadosh, su Espíritu Santo, y que confiamos plenamente en su salvación y su amistad. Para concluir, amados, algunas preguntas como de rigor. Si con el toque de Shabbat de este año viniera nuestro Mesías, ¿qué pensamiento encontraría en nuestra mente? ¿Los que nos hacen obedecer o los que nos llevan a la desobediencia a pecar? Nuestra lámpara estaría llena o nuestro ir a buscar aceite. Yo les aconsejaría, démosle espacio al Espíritu Santo. Así nos ha puesto todo en bandeja de oro, no en bandeja de plata, en bandeja de oro. No hay excusa más, pero solo es posible si con voluntad deseamos entrar en guerra con nuestro pensamiento. Que nuestra lámpara esté siempre encendida, siendo para que seamos luz para el mundo y que nuestra aceitera esté llena también, para que podamos ir al Adán Jabá, a la fiesta con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Voy a hacer como el costumbre nuestra, la bendición arónica. Yo me contento mucho cuando en el Shabbat, el viernes, en la noche, yo pongo mis manos sobre la comunidad de mi amada esposa y poder bendecirla con esa bendición que el mismo Eterno envió a su pueblo a través de Moisés y Aarón. Y esta misma oración expresada por el mismo Eterno a través de Moisés, quiero hacerla a ustedes. Cada vez te bendiga y te guarde. Cada vez haya restablecer sus ojos sobre ti y tenga de ti misericordia. Cada vez alce sobre ti su rostro y ponga de ti Shalom. Shabbat Shalom, amado. La paz del Eterno esté sobre cada uno de ustedes. Y nos vemos el próximo Shabbat, aquí si es posible, en este mismo lugar. Como dicen por ahí, el mismo canal. Amén. Shabbat Shalom.